Te doy toda mi plata si traduces esto. El millonario se ríe, pero el niño de la calle lo calló. Itzel Morales, de 12 años, levantó la vista desde su caja de cartón. Sus ojos evaluaron rápidamente al hombre del traje caro, calculando si valía la pena interrumpir su rutina de supervivencia. Depende de qué quiera que lea, señor. Sebastián se bajó del auto, divertido por la respuesta. Había pasado los últimos días humillado por profesores universitarios que le habían cobrado consultas de miles de pesos solo para admitir su fracaso. Ahora, la idea de burlarse de un niño de la calle le proporcionaba un alivio sádico a su impotencia. Te propongo algo, dijo con una sonrisa cruel. Este papel tiene algo escrito en un idioma que ni los profesores de la UNAM pueden traducir. Te doy 1000 pesos si me dices qué dice. Itzel frunció el ceño, claramente ofendido. 1000 pesos por traducir algo que los universitarios no pueden. ¿Me está tomando el pelo? Extendió el documento con gesto burlón, esperando ver al niño balbuceando excusas en pocos segundos. Pero lo que pasó a continuación desarmaría completamente su arrogancia. Itzel tomó el papel con manos cuidadosas, como si manejara algo sagrado. Sus ojos recorrieron las líneas escritas en esa caligrafía antigua y ornamentada. Totolanamiki intetlaucolilis intotlatocau, murmuró. Y su voz adquirió una cadencia musical que contrastaba con su apariencia. Es Nahuatlas, liga, pero no del siglo XVII, esto es más viejo. Siglo XVI, dice. Se recuerda el sufrimiento de nuestro Señor sobre la tierra sagrada donde descansan los ancestros. Bajo el árbol de la ceiba, solo quien comprenda el corazón de los primeros pobladores podrá reclamar lo que por derecho pertenece a la tierra misma, no al hombre que la POS. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián sintió cómo sus piernas comenzaban a temblar. Eso es imposible. ¿Cómo demonios sabes náhuatl? Itzel dobló cuidadosamente el documento y se lo devolvió. Mi abuela Esperanza era de Tlaxcala. Vino acá cuando era joven, pero nunca se olvidó de su idioma. Cuando mi mamá murió y quedé en la calle, me fui a vivir con ella a Nesa. Me enseñó náhuatl, porque decía que era la única herencia que me podía dejar. ¿Y tu abuela? ¿Dónde está ahora? Sebastián permanecía inmóvil, procesando todo lo que implicaba. Durante años, había presumido de ser un self-made man, pero una parte considerable de su capital inicial había venido de la venta de esas tierras heredadas. ¿Por qué me ayudaste? Podrías haberte quedado callado. Mi abuela decía que las palabras de los ancestros tienen que ser escuchadas, aunque duelan. Además, agregó con media sonrisa, usted prometió toda su plata. Sebastián sacó su cartera, pero se detuvo. ¿Cuánto valía realmente esa traducción? Por primera vez en años, se sintió completamente perdido. Lo que siguió fueron días de revelaciones brutales. Sebastián contrató al mejor abogado especialista en derechos indígenas de México, quien confirmó sus peores temores. El documento era auténtico y tenía peso legal. Las tierras de Oaxaca habían sido efectivamente usurpadas mediante documentos fraudulentos en 1920. Mientras tanto, Itzel había desaparecido de su esquina habitual. Sebastián regresó todos los días durante una semana, preguntando a otros vendedores ambulantes, pero nadie sabía dónde estaba. La culpa lo carcomía. Había prometido toda su plata, pero el niño se había esfumado antes de que pudiera cumplir. Roberto, su socio de toda la vida, le sugirió la solución más pragmática cuando se enteró de la situación. Sebastián, entiende la realidad. Si devuelves esas tierras, vas a perder el 25% de tu patrimonio. Tu empresa podría quebrar. Piensa en los empleados, en las familias que dependen de ti. Pero el documento... Roberto tenía razón desde una perspectiva empresarial, pero Sebastián no podía sacarse de la mente las palabras del niño. La respuesta llegó de la forma más brutal posible. 2 semanas después del encuentro, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de la trabajadora social del Hospital Pediátrico de Xochimilco. Señor Herrera, disculpe que lo moleste. Tenemos aquí a un menor que dice conocerlo. Se llama Itzel Morales. Está muy grave, neumonía severa.
No tiene familia conocida e insiste en que usted le debe dinero. Sebastián dejó caer el teléfono. 20 minutos después, estaba corriendo por los pasillos del hospital, siguiendo a la trabajadora social hacia una sala de pediatría que olía a desinfectante y desesperanza. Itzel estaba conectado a un respirador, su pequeño cuerpo casi perdido entre las sábanas blancas. Sus ojos se iluminaron levemente cuando vio entrar a Sebastián. Vino, susurró con dificultad. Por supuesto que vine. ¿Qué pasó? Sebastián sintió como si le hubieran arrancado algo del pecho. Itzel, escúchame. Te prometí toda mi plata y voy a cumplir. Pero necesitas ponerte bien primero. El niño negó débilmente con la cabeza. No quiero su dinero. Solo quería que supiera que cumplí mi parte del trato. ¿Tu parte? La traducción era correcta. Mi abuela me habría regañado si hubiera mentido con las palabras sagradas. Los médicos eran brutalmente directos. El daño pulmonar era severo. Las semanas de vida en la calle, la desnutrición crónica y la exposición constante al frío habían debilitado demasiado el sistema inmune de Itzel. No había garantías de que sobreviviera. Durante 3 días, Sebastián no se movió del hospital. Contrató a los mejores especialistas. Pagó por el tratamiento más avanzado disponible. Pero las máquinas seguían pitando con ritmos irregulares, y los números en los monitores fluctuaban peligrosamente. Fue durante la segunda noche de vigilia que Sebastián sacó su teléfono y marcó a Ramírez. Quiero que inicies los trámites para donar las tierras de Oaxaca al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Todas. Y quiero que se use para crear una reserva natural y un centro de preservación cultural náhuatl. Itzel abrió los ojos y lo miró. ¿Por qué lo hizo? Porque un niño muy sabio me enseñó que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Y porque las palabras de los ancestros deben ser respetadas. La recuperación de Itzel fue agonizantemente lenta. Sebastián se aseguró de que tuviera todo lo necesario. Pero el proceso fue lleno de retrocesos. Hubo 2 recaídas graves, una infección que casi lo mata, y semanas enteras donde el niño apenas podía hablar debido a los tubos en su garganta. Durante esos meses, Sebastián descubrió la burocracia más sádica del sistema mexicano. Itzel no tenía acta de nacimiento válida, no había registros médicos previos, y legalmente no existía en el sistema. Obtener su documentación requirió sobornos, abogados especializados, y meses de trámites humillantes. No es solo un niño enfermo, le explicó la trabajadora social con frialdad administrativa. Es un menor en situación irregular. No podemos simplemente entregárselo a usted, porque dice que quiere ayudarlo. Los procesos legales para obtener la custodia temporal fueron kafkianos. Sebastián tuvo que someterse a evaluaciones psicológicas, investigaciones de antecedentes y audiencias donde funcionarios aburridos decidían el destino de Itzel como si fuera un expediente más en una pila infinita. Mientras tanto, la empresa de Sebastián comenzó a tambalearse. La donación de las tierras había impactado significativamente el flujo de efectivo, y algunos inversionistas empezaron a cuestionar su estabilidad mental. Roberto organizó una junta del consejo directivo, donde prácticamente exigieron que Sebastián reconsiderara sus decisiones. «Es mi dinero», respondió Sebastián. «Era tu dinero, ahora es nuestro dinero, y no vamos a permitir que destruyas la empresa por una crisis de conciencia». La amenaza era clara. O Sebastián regresaba a las prácticas empresariales normales, o el consejo buscaría formas de removerlo de la dirección. Cuando Itzel finalmente pudo salir del hospital, 6 meses después de su ingreso, Sebastián había perdido el 30% de su patrimonio personal y enfrentaba una demanda de los accionistas. Había convertido el departamento de Roma Norte en un hogar temporal, contratando cuidadores especializados y tutores académicos, pero cada gasto era escrutinizado por abogados hostiles. El verdadero trabajo comenzó cuando decidieron buscar a otros niños como Itzel. No bastaba con salvar a uno. Había cientos de menores en las calles que cargaban conocimientos ancestrales que el mundo estaba perdiendo. La búsqueda reveló una realidad aún más cruda. En el Hospital General encontraron a María, una niña de 10 años que traducía para su madre enferma del zapoteco al español. La mujer estaba muriendo de cáncer sin tratamiento, y María llevaba 3 semanas durmiendo en las bancas del hospital,
porque no tenían dinero para hotel. En el mercado de Sonora conocieron a Carlos, que ayudaba a su tío a vender hierbas medicinales y sabía los nombres en purépecha de plantas que los botánicos apenas estaban catalogando. El tío había perdido las piernas en un accidente y Carlos, de 11 años, era el único sostén económico de la familia. En el atrio de la basílica hallaron a Joaquín, que cantaba en totonaco las oraciones que su abuelo le había enseñado. El abuelo había muerto recientemente y Joaquín vivía con primos que lo golpeaban cuando hablaba en dialecto. Cada historia era un golpe directo al alma. Familias destruidas por la migración forzada. Abuelos muertos, llevándose siglos de conocimiento. Niños castigados por mantener vivas las tradiciones de sus ancestros. La primera casa hogar que abrieron en Coyoacán fue un desastre. Sebastián había subestimado la complejidad de crear un refugio que no fuera simplemente asistencialista. Los trabajadores sociales del gobierno no entendían por qué estos niños recibían educación especializada en lugar de ser reintegrados al sistema educativo convencional. Estos menores necesitan disciplina y estructura, les decía la supervisora del DIF durante las inspecciones mensuales. No pueden estar perdiendo el tiempo con lenguas que no les van a servir para nada. Los primeros meses fueron caóticos. Los niños, acostumbrados a la supervivencia individual, no sabían cómo vivir en comunidad. Hubo peleas, robos internos y 2 fugas que requirieron búsquedas policiales. Joaquín se autolesionaba cuando tenía pesadillas sobre su abuelo muerto. María se negaba a comer, porque decía que no se merecía comida mientras su madre estaba muriendo. Sebastián descubrió que el dinero no resolvía el trauma. Contrató psicólogos especializados, pero la mayoría no entendían las particularidades culturales de los niños indígenas. Los terapeutas convencionales trataban de integrarlos al mundo urbano, sin comprender que eso significaba borrar exactamente lo que los hacía valiosos. La crisis más grave llegó cuando una investigación periodística cuestionó si Sebastián estaba explotando a los niños al documentar sus conocimientos para beneficio de investigadores externos. El reportaje, publicado en un periódico nacional, describía la fundación como un zoológico humano, donde niños vulnerables son exhibidos para turistas académicos. Las acusaciones eran parcialmente ciertas. Habían llegado antropólogos de universidades extranjeras que trataban a los niños como especímenes de laboratorio. Algunos investigadores grababan horas de conversaciones sin explicar para qué serían usadas las grabaciones. Otros tomaban fotografías sin permiso y las publicaban en papers académicos sin dar crédito a los menores. El escándalo mediático fue devastador. Grupos de derechos humanos exigieron investigaciones gubernamentales. Padres de familia organizaron protestas frente a las casas hogar. Los fondos de donación se secaron completamente. Roberto aprovechó la crisis para organizar un golpe corporativo. Convocó una junta extraordinaria, donde los accionistas votaron para remover a Sebastián de la dirección ejecutiva de la empresa. «Has perdido el rumbo completamente», le dijo Roberto durante la reunión. «Tu obsesión con estos niños está destruyendo todo lo que construimos juntos». Sebastián se encontró por primera vez en su vida adulta, prácticamente en bancarrota. La empresa que había construido durante 20 años ya no era suya. Las casas hogar enfrentaban clausura por falta de fondos. Los niños corrían el riesgo de ser devueltos a instituciones gubernamentales, donde serían tratados como casos de caridad. Fue durante esta crisis que Itzel, ahora de 15 años, tomó una decisión que cambiaría todo. Sin consultar a nadie, organizó una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino. «Mi nombre es Itzel Morales y tengo 15 años», comenzó ante las cámaras. «Hace 3 años, estaba muriendo en un hospital porque no tenía dinero para medicina. Sebastián Herrera me salvó la vida, pero no por caridad. Me salvó porque yo tenía algo que él necesitaba, conocimiento que mi abuela me había enseñado». Su voz era firme, sin rastro de la fragilidad que había mostrado años atrás. «Nadie está explotando nuestros conocimientos. Nosotros decidimos qué compartir, cómo compartirlo y con quién. Sebastián nos dio la oportunidad, pero nosotros construimos nuestro propio futuro». Continuó hablando, alternando entre español y náhuatl, explicando cómo la fundación funcionaba realmente. No era un refugio tradicional ni un proyecto académico extractivo. Era algo completamente nuevo,
un espacio donde jóvenes indígenas urbanos podían mantener sus raíces culturales, mientras desarrollaban habilidades para prosperar en el mundo moderno. La diferencia es que ahora tenemos las herramientas para hacerlo con dignidad, concluyó. Y si nos quitan este espacio, no vamos a regresar callados a las calles. Vamos a seguir luchando por nuestro derecho a existir como somos. El discurso se volvió viral en redes sociales. Videos de Itzel hablando en náhuatl fueron compartidos millones de veces. Medios internacionales comenzaron a cubrir la historia desde una perspectiva diferente, no como un escándalo de explotación, sino como un ejemplo innovador de preservación cultural dirigida por los propios jóvenes indígenas. Las donaciones comenzaron a llegar de fuentes inesperadas. Comunidades indígenas de todo el país enviaron pequeñas cantidades de dinero. Universidades extranjeras ofrecieron becas de investigación dirigidas por los propios jóvenes. Incluso algunos empresarios que habían sido críticos del proyecto reconocieron públicamente que habían malentendido sus objetivos. Pero el verdadero cambio llegó cuando María, ahora de 13 años, publicó su primer libro de poemas en zapoteco, con traducción al español. Las ventas fueron modestas, pero el impacto cultural fue enorme. Era la primera vez que una menor de edad publicaba literatura contemporánea, en una lengua indígena mexicana. Carlos, por su parte, había desarrollado un programa de medicina tradicional, que combinaba conocimientos purépechas con investigación botánica moderna. Universidades de Estados Unidos competían por tenerlo como consultor en sus programas de etnobotánica. Joaquín dirigía ahora un coro de jóvenes, que cantaba en 12 lenguas indígenas diferentes durante ceremonias oficiales del gobierno capitalino. Sus presentaciones habían sido invitadas a festivales culturales en Europa y Asia. El proyecto había evolucionado de forma orgánica hacia algo que nadie había planeado, una red de jóvenes líderes indígenas que mantenían sus tradiciones ancestrales, mientras creaban nuevas formas de expresión cultural. Durante la ceremonia, delegaciones de comunidades indígenas de todo el país se reunieron para bendecir el espacio. Autoridades gubernamentales, académicos internacionales y líderes ancestrales compartían el mismo programa. Itzel, ahora estudiante de segundo año en la UNAM, tomó el micrófono para dirigirse a la audiencia primero en náhuatl, luego en español. Su discurso fue técnico pero apasionado. Habló sobre la importancia de documentar las variantes lingüísticas antes de que desaparecieran, sobre la necesidad de que las comunidades urbanas reconocieran sus raíces precolombinas, sobre el papel de la juventud indígena en la construcción de un México más inclusivo. Sebastián observaba desde el público, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Había perdido una empresa pero ganado algo mucho más valioso. La certeza de que su vida había tenido un propósito más alto que la simple acumulación de riqueza. Cuando terminó la ceremonia oficial, Sebastián e Itzel caminaron juntos por los jardines del centro. El atardecer pintaba el cielo de colores que recordaban los códices antiguos. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, preguntó Sebastián. ¿Qué? Que comenzó con una mentira y se convirtió en la verdad más importante de mi vida. Cuando te dije que te daría toda mi plata, si podías traducir ese documento, era una broma cruel. Pensé que te iba a humillar, pero al final, sí te di toda mi plata. Solo que no de la forma que pensé. Hay algo que nunca te conté sobre ese día en Polanco, continuó Sebastián. Cuando llegué a casa esa noche, después de conocerte, me puse a investigar sobre mi abuelo. Encontré sus diarios personales en el sótano. ¿Sabes qué descubrí? Itzel negó con la cabeza. Que él sabía perfectamente que esas tierras habían sido robadas. Lo sabía desde joven. El documento que dejó no era solo una condición para la herencia. Era su forma de asegurar que algún día se hiciera justicia. Él esperaba que quien fuera capaz de traducirlo tendría la sabiduría moral para hacer lo correcto. ¿Y usted cree que nuestro encuentro no fue casualidad? Creo que mi abuelo, de alguna manera, sabía que el universo se encargaría de juntar al descendiente de un ladrón de tierras con el nieto de los despojados, y que entre los dos encontraríamos la forma de reparar el daño. Itzel sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a dar solo cuando las palabras tenían un peso especial. Mi abuela Esperanza también habría estado orgullosa. Ella siempre decía que las deudas del pasado se saldan en el presente.
pero solo si uno tiene el corazón abierto para reconocerlas. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo oaxaqueño, ambos comprendieron que habían creado algo que trascendía sus historias individuales. No era solo una fundación o un centro cultural, era la prueba viviente de que la justicia puede tomar formas inesperadas, que la redención es posible incluso después de generaciones, y que la sabiduría más profunda a menudo viene envuelta en los encuentros más improbables. La frase de la abuela Esperanza, una nueva forma de vivir comienza hoy, ya no era solo un lema. Sebastián e Itzel habían demostrado que a veces las promesas más absurdas pueden convertirse en las verdades más hermosas, y que la traducción más importante no es la de las palabras, sino la del corazón.